Al maestro Fernando González Porras, a este grupo de estudio Luna. A nombre del grupo de estudio, en nombre del doctor Luna, le damos la bienvenida, maestro. Y si me permite hacer un poco de compartir su semblanza, su formación académica. Usted tiene Gracias. estudio en la licenciatura en Derecho, licenciatura en Criminalística, en Criminología, perdón, especialidad en Criminalística, doctorado en Derecho Penal. El maestro cuenta con diferentes diplomados en grafología avanzada, psicología forense, psicología de lo criminal, criminología y medicina legal, técnicas de interrogatorio, perfilación delictiva, autopsia psicológica, prevención del delito, diplomado en análisis de riesgo de seguridad pública y privada, diplomado en juicios orales, cadena de custodia, diplomado en habilidades directivas, habilidades empresariales, diplomado en psiquiatría forense, psicología jurídica, lenguaje no verbal y kinésica. Tiene diferentes certificaciones como miembro de certificado en materia de psicología forense por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de criminología por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de victimología por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de perfilación criminal por parte de la Federación Mexicana de Psicología. eh, Cuenta con diferente experiencia profesional en actividades como fundadora de la firma legal González y Asociados de 2022 a la fecha, en áreas de derecho penal, derecho civil y familiar, así como elaboración de dictámenes parciales. Es fundador de la firma legal González Martínez y Asociados de 2010 a 2021, perito en criminalística, documentos cuestionados y grafología de 2006 a la fecha, conferenciante en el Poder Judicial así como en diversas instituciones públicas y privadas, como son el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura Jurídica en Puebla y Tlaxcala, en la Facultad de Medicina de la Licenciatura de Ciencias Forenses en la UNAM, en la Escuela Judicial en el Estado de México, en el CUSAEN de Cuerpo de Policías del Estado de México, conferencista en el Instituto Politécnico Nacional, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en el Instituto de Formación Profesional del Poder Judicial de la Ciudad de México, conferencista en la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla, conferencista en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es expositor del Centro Académico de Ciencias Jurídicas y Forenses del Valle de México, presidente nacional de la Academia de Criminología y Ciencias Forenses del Instituto Nacional de Estudios de Ciencias, SC, socio honorario del Colegio Nacional de Abogados Unidos por la Litigación Oral, socio honorario del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, socio honorario del Colegio Mariano Otero. Maestro, su currículum es muy extenso, muy extenso. Entonces, a fin de darle un poco más de celeridad a esto y cederle la palabra, no me queda otra más que darle la bienvenida a este grupo de estudio y le agradecemos que comparta su conocimiento con nosotros. A fin de que sea un mayor orden para la ponencia, les pido a los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados, sus cámaras prendidas y usted nos indica la dinámica, maestro, ya sea que da la conferencia y al final destina un momento para las preguntas y respuestas, o en su momento usted nos indica si se le puede interrumpir. Claro, con el debido orden, se les pide que levante la mano para cederles el uso de la voz. Claro que sí, Maestro, aquí querido. todo el espacio. Muchísimas gracias, querido maestro. Gracias. Sí, de hecho, parte precisamente de los estudios que se manejan dentro de lo que es el sistema penal de justicia penal para adolescentes, es importante entender el área de formación en el ser humano. Agradecemos al doctor Luna la invitación a este grupo de estudio para que platicáramos acerca de la importancia en el adolescente del contexto criminológico. De hecho, parte de esto es entender el, la clasificación en los grupos etarios, cómo es que se da de los 12 a 14, de 14 a 16, 16 a 18 en el estudio de la neurociencia y ver obviamente qué factores, tanto endógenos como exógenos,
pueden ser factibles para poder influenciar en la conducta del adolescente y obviamente cómo debe de ser valorado dentro del manejo de las cuestiones de las medidas cautelares, obviamente también con las medidas socioeducativas que se están planteando. Con ello, vamos a ver que dentro de lo que es el área forense, tenemos tres grandes bloques: la medicina legal, la criminalística y la criminología. La medicina legal, bueno, nos ayuda para el contexto del estudio del llamado cronotana diagnóstico, el estudio de causa de muerte. La criminalística, la ciencia del pequeño detalle, analizaremos materiales sensibles significativos de evidencia para determinar la probable participación y obviamente en la comprobación del hecho delictivo. La criminología, que es el tema que nos ocupa, analizará el porqué de una conducta. Vamos a ver en el manejo de la criminología, pues que tenemos tres situaciones dentro de lo que es precisamente el estudio de una cuestión clásica con Lombroso, que nos decía, bueno, el estudio del criminal nato, con ciertas características físicas, eh, el ancho del rostro, las fosas nasales amplias, los labios gruesos, etcétera. Entonces decían, bueno, hay cierta caracterología que nos decía que el individuo pues, era delincuente. Después viene una evolución en la parte de la criminología clínica, en donde nos habla del estudio del individuo en una vertiente de desarrollo en la parte de cuestión psicológica y biológica. Hablamos entonces del manejo de los neurotransmisores, que ciertas situaciones nos van obviamente a favorecer comportamientos, la serotonina, la dopamina, la oxitocina y obviamente el manejo de las teorías del desarrollo desde el momento de la concepción, si uno es deseado o no, cómo ha sido nuestro desarrollo al momento de nacer dentro del círculo de apoyo, que la familia aquí es un tema muy importante que ahorita lo iremos acotando. Y obviamente cómo se dan ciertos reforzadores, tanto positivos como negativos. Entonces vamos a ver que toda conducta, de acuerdo a un reforzamiento de una conducta, pueden dar características tanto positivas como negativas. También nos hablan del manejo de la frustración, de la cuestión del manejo de cómo somos proactivos a determinadas situaciones para que obviamente tengamos un comportamiento. Y tenemos la parte de la criminología crítica que nos habla de las estructuras del poder desde la perspectiva económico-política que pueden orillar a ciertas conductas delictivas y que obviamente esto nos va a hablar que, bueno, el individuo no es un criminal nato, sino que hay elementos o factores o reforzadores dentro del contexto sociocultural que van a dar estas características para poder obviamente entender el por qué se han dado ciertas conductas delictivas. De hecho, en nuestro tema que nos ocupa hoy en la criminología infanto-juvenil, por ejemplo, el aumento de la situación del crimen organizado y obviamente el manejo de la delincuencia, en este caso, cómo han influido para la creación en los jóvenes de ciertos comportamientos negativos, como lo que es la llamada narcocultura. Y obviamente, pues esto hace una influencia importante en el desarrollo del individuo y obviamente de los factores en donde se encuentra radicando, cómo nos favorecen conductas. Y también dentro de este estudio tenemos obviamente tendencias que nos dicen, bueno, ¿qué es lo que está haciendo que nuestros adolescentes tengan un aumento de conductas negativas? Y obviamente con ello ver estos factores. Entonces, esto es lo que vamos a estar platicando, queridos amigos, a lo largo de esta charla. Y como bien indicó el maestro, la dinámica, vamos a pasar un material para que les quede un poquito también de claro. Y después de la plática, ya dedicaremos un ratito a preguntas y respuestas para que obviamente pues ustedes tengan un panorama mucho más integral de lo que estamos manejando. Entonces, me voy a permitir compartirles pantalla para que obviamente pues veamos cómo nos van a dar estas elementos. Muy bien. Mi duda, ¿sí se ve en la pantalla lo que acabo de colocar, queridos amigos? Sí, maestro, sí se ve. Muy amable. Sí, Sí, sí se ve. Muchas gracias. Vamos a ver que entonces
el manejo de la criminología infanto-juvenil, debemos de entender cómo se da dentro de un proceso biológico el desarrollo de entre lo que es la primera y la segunda infancia. La primera infancia comprende de los 0 a los 6 años, en donde vamos a ver que el niño dependerá obviamente de un ambiente educativo importante en el seno familiar y obviamente la inculcación de valores que se puedan dar dentro de su contexto. Obviamente al momento de entrar ya a los 6 años, pues empieza en una introducción al mundo educativo, desde la cuestión del preescolar, pero ya empieza una interacción más enriquecedora, pero también obviamente en la introducción de los grupos de los pares, pues hay ciertos elementos que pueden favorecer situaciones tanto que sea víctima o como victimario. De hecho, el bullying es un tema también importante en esto, cómo se favorece la agresión hacia ciertas situaciones o también asimismo también entra en una disyuntiva del por qué obviamente al momento de estar interactuando con los jóvenes, aquí viene en el manejo de la criminología, en el manejo del interaccionismo simbólico también, como al estar con un grupo de determinados individuos entra en una interacción de conductas para poder ser considerado como su igual. Entonces, dentro de ello, encontraremos que es un factor tanto biológico, psicológico y social, en donde la delincuencia juvenil tiene una característica que tiene una transición el individuo en la etapa de la niñez a una etapa, a una cuestión de adolescente y después a una cuestión de ser adulto. Estos cambios o modificaciones que tenemos pueden ser tanto positivos como negativos, pero además también encontraremos un elemento importante, es decir, cómo el adolescente empieza a descubrir su sexualidad, la manera de cómo empieza a ver obviamente una curiosidad, un deseo de experimentar y que esto nos lleva a explorar ciertas conductas y obviamente el tema de las situaciones de comportamientos sexuales en adolescentes nos lleva obviamente precisamente a entender por qué hay un aumento de estas conductas en esta edad. Por ejemplo, el día de ayer estuvimos en Sinacantepec, precisamente llevando un estudio de defensa dentro de lo que es un comportamiento de una violación agravada. Y precisamente dentro de ello, precisamente el entender el por qué un grupo de ciertos jóvenes por curiosidad de experimentar o por la cuestión de estar explorando ciertas situaciones entre ellos, pues dieron nacimiento a esta situación y que obviamente pues han visto inmiscuidos en este problema ya desde hace 2 años, diferentes aspectos que se han dado en la investigación, pero cómo es importante entender dentro de ese desarrollo de la sexualidad el por qué se pudieron sentir cobijados, protegidos en grupo, la cuestión de experimentar y obviamente por qué tenemos un aumento en la conducta sexual en estas situaciones. Con ello, entonces entenderemos que el adolescente quiere ser aceptado, quiere compartir con sus amigos vivencias para poder integrarse a un grupo. Esto nos habla obviamente que hay cambios que se experimentan con mayor situación como es la ansiedad, la incertidumbre y la tensión. Pero no solamente estaremos hablando para la cuestión del adolescente, sino también para el seno de la familia, porque cada persona vive un proceso de esta característica de manera única y el adolescente, dependiendo también del contexto sociocultural, podrá obviamente dar comportamientos destructivos. Es decir, la adolescencia y el manejo de cómo nos manejamos a lo largo del país no es lo mismo el adolescente que vive en el centro, el que vive en el norte del país o en el sur, porque sus contextos socioculturales nos van a influenciar de una manera tal en la formación de los valores y que por lo tanto entenderemos que esto no es una receta mágica para poder descubrir todo, pero sí entendamos cómo puede haber diferentes variables o problemas de riesgo dentro de lo que es el manejo de la delincuencia y obviamente cada una de ellas porque influye. Entonces, vamos a ver que
Individualmente está el manejo del consumo de las drogas, la experimentación de conocer, el manejo de cómo a veces los jóvenes les llegan a ofrecer para engancharlos y empezar a realizar un consumo. Eh, Hay situaciones individuales que pueden ser consideradas para ser vulnerables, como cuestiones en los rasgos de personalidad, como una baja tolerancia a la frustración, ansiedad. Aquí hay una distorsión cognitiva de la realidad, también hay una falta de lo que es el manejo de la inteligencia emocional para obviamente formar a individuos resilientes, y que obviamente la parte de los valores dentro del seno familiar es muy importante, y también las características biológicas y ciertas cuestiones de psicopatologías. A nivel familiar vamos a ver que puede haber o padres demasiado estrictos o demasiado ausentes, en el cual pues van a desarrollar apegos inseguros, cuestiones incluso de violencia intrafamiliar, comportamientos delictivos de los padres, asimismo también el maltrato infantil y obviamente la convivencia con otras figuras dentro del desarrollo de la familia, como son los abuelos, tíos o primos. Tenemos también la relación entre iguales, es decir, la convivencia de los grupos delictivos ante el grupo que se siente la pertenencia y que se considera que tiene como una parte de vida, el conformar, por ejemplo, las famosas bandas, dentro de ello precisamente sentirse cobijado por sus pares, por tener una buena asimilación, y pues bueno, lamentablemente esto nos va a dar la influencia de los grupos de unión, en este caso, en el adolescente de manera negativa. A nivel escolar, vamos a encontrar que tienen un bajo rendimiento, generalmente abandonan prematuramente los centros escolares, o en los centros donde se encuentran, en este caso, estudiando, pues no tienen reglas para tengamos un programa educativo integral. Ahora bien, en aspecto socioeconómico, tenemos que hay un bajo nivel cultural de la familia, residir en barrios obviamente deteriorados, y obviamente con gran influencia en el manejo delincuencial, desempleo en los entornos, altos niveles de delincuencia dentro del lugar, exclusiones sociales como minorías, grupos étnicos como tal, migrantes, y obviamente esto nos va a favorecer a que este conjunto de situaciones nos lleva a entender el por qué el adolescente, dentro de lo que es su estudio, nos pueden favorecer obviamente en la llamada génesis y el porqué de la evolución de estos comportamientos. Esto no es nuevo en México, es un fenómeno que se está dando a nivel mundial y que por lo tanto se puede dar desde las familias más adineradas hasta las más pobres. Es decir, es un problema que se está dando en los diferentes estratos sociales y en cualquier lugar donde se estén como tal desarrollando ellos. Por lo tanto, tenemos que en la criminología juvenil, tenemos en la criminología juvenil una ausencia de valores en los niños y adolescentes, pero tenemos comportamientos violentos entre lo que son asesinatos, violaciones, robos, saqueos, perpetrados, por lo tanto, en una cuestión de la evolución para que busquemos que el adolescente tenga el menor acercamiento al sistema penal, y si no, lo que se busque es una plena reinserción para que obviamente esto nos favorezca a que no tenga una situación de vulnerabilidad más adelante en su crecimiento. ¿Cuáles son los rasgos de personalidad que generalmente un adolescente en conflicto con la ley penal va a presentar? Una actuación impulsiva, carece de autocontrol, no le permite obviamente entender su situación, tienen pensamientos concretos, es decir, no analizan las situaciones a largo plazo, sino únicamente la satisfacción inmediata de su situación. Una rigidez cognitiva porque no entienden la situación por la cual están pasando y por lo tanto tienen un déficit de autoestima importante. Generalmente tienen el adolescente presencia de psicopatía, es decir, la sensación de creer que tiene el mundo en sus manos, ciertas conductas psicopáticas, negativas, cosificaciones, pero bueno, es una parte del ser humano que todos hemos pasado por ahí, pero que con el pasar de la edad en la maduración, pues esto se ha logrado superar. Sin embargo, no todos lo han llevado a cabo
y vamos a ver que puede ser una antesala para conductas más negativas. Por eso se preferencian las medidas socioeducativas para poder obviamente reinsertar al adolescente. Esto también nos dice, bueno, que investigadores, profesionistas, dicen, bueno, el individuo puede ser considerado una mala persona, pero también argumentan que todo es producto del entorno, si hay ciertas características biológicas, psicológicas, pero el entorno es parte de lo que va favoreciendo. Otro elemento también que es importante en el manejo de la educación es las situaciones de la familia de los baby boomers de los 60 en un modelo generacional, que nos hablan de cierta liberación, ciertos aspectos de vida mucho más flexibles que lo que teníamos en la etapa de lo que fue la Primera Guerra Mundial, en la etapa histórica del mundo, en donde vamos a ver que nos hablan de una liberación, de menos control, de una expansión en la familia, pero también encontraremos que entre los años de 1980 al 2000 tenemos la llamada generación X. Esta generación son generalmente los padres en la actualidad, cambio de las cuestiones en el Internet, apariciones de nuevos conocimientos, el uso de la tecnología, el manejo de exploración de nuevos situaciones de estudio, pero que esto también nos da un choque generacional importante porque se deja lo clásico por lo moderno. Después tenemos la generación millennial, en donde vamos a ver que hoy en día los jóvenes, pues el uso del celular, las computadoras, los medios masivos de comunicación los trabajan de excelencia. Sin embargo, presentan un aspecto de vacíos emocionales importantes. Hoy en día vemos en días familiares o en reuniones que los jóvenes están completamente en el uso del celular, pero esto han acercado a personas distantes, pero alejan a los que tienen cerca. Esto nos lleva al punto siguiente, que esta generación llamada millennial o centennial, ya en la transición de un 2020 en adelante, el uso de esta tecnología nos presenta a individuos más ausentes, con falta de valores, de empatía y que puedan tener una mejor comunicación entre ellos. Por eso es importante entender los cambios generacionales, que no es lo mismo la delincuencia juvenil de los años 80, del año 2000 y del 2020 para acá. Dentro de ello, por ejemplo, encontraremos, ahorita lo andaremos en el tema de la narcocultura, pues los cambios de los roles que el joven, pues antes deseaba ser un profesionista, deseaba ser un atleta, un médico, claro. Ahora los jóvenes quieren ser buchones, quieren ser eh, narcoempresarios, porque también esto nos habla de un cambio de cultura, donde el narco, pues ya se va al estudio de la prevención, en este caso para el lavado de dinero, la cuestión de activos, tener obviamente manejos internacionales. Entonces, esto nos habla de una mutación en esta perspectiva. Por tanto, entenderemos que también al estar analizando la historia de vida en el adolescente, veremos que hay factores de riesgo que influyen para estas conductas y generalmente en las estadísticas es lo que se representa para poder entender el por qué se da un aumento de ello. Una es el comportamiento de los hijos dentro de los grupos de amistad o grupos de iguales. El niño generalmente está acompañado aquí en condiciones defectuosas en donde vive. Hay una disociación familiar, hay conductas irregulares de los padres. Al no haber un compromiso y cuidado para con ellos, generalmente puede haber una actitud negativa en el adolescente cuando cae en manos de la delincuencia. No es una regla totalmente, pero sí encontramos estadísticamente que en un 70% de estas situaciones se presentan estos indicadores. Con ello, además de esas conductas, veremos qué afecta, qué pasa en la adolescencia. Las pautas de crianza nos hablan de una escasa supervisión, disciplina inconstante, manejo erróneo de castigos, y el hijo va tomando variables para que posteriormente se vuelva un comportamiento ilícito. Tenemos una familia desestructurada. En esto vamos a encontrar
que aumenta las discordias parentales, en donde los hijos, en la menor medida que los padres han terminado sus relaciones, entran en conflictos en la separación por la emancipación o la ruptura familiar y esto les provoca alteraciones emocionales. Otro elemento es el estudio del tamaño y la estructura familiar. Las familias se han demostrado que tienen un comportamiento delictivo, que es más probable que si en la familia se lleven a cabo estos actos, se tiendan a repetir. En el ámbito de la escuela vamos a encontrar que no hay una buena disciplina, hay desviaciones en el estatus social y precisamente el individuo siente que debe de buscar estudios o manejos para lanzar los mensajes, que generalmente las conductas negativas es lo mejor. Aquí vamos a encontrar un aumento, por ejemplo, en las conductas en robo. Otra área que también afecta es dónde vive, qué tipo de amistades tiene, y obviamente estas conductas, cómo lo pueden convertir a una situación de mayor índice de conductas delictivas, y que obviamente esto, explicándonos el por qué tenemos modelos metodológicos analíticos, el por qué buscamos elementos de prevención. Es decir, una buena cuestión terapéutica, el manejo de la atención psicológica, el seno familiar, actividades que nos muestren que el individuo quiere realmente un cambio, como la inclusión en actividades artísticas, deportivas, el manejo precisamente que se acrediten estos individuos. Sin embargo, encontraremos que como el individuo es impulsivo, no considera las consecuencias de su actuar, tiene un bajo control de impulsos, está en búsqueda de sensaciones, generalmente su coeficiente intelectual es un poco bajo y esto nos predice una conducta negativa. También vamos a encontrar que han sido abusados o han sido abusadores como un factor importante de predicción y obviamente entenderemos en la perspectiva de los estudios que provienen de familias negativas y que obviamente están desintegradas con ellos. El padre delincuente nos ha ayudado a entender que si uno de ellos ha cometido estas conductas en el individuo, se da una predicción de un aumento de estas tendencias. Y obviamente en el estudio de las familias numerosas se nos dice que un niño que ha tenido más de 4 hermanos, generalmente antes de cumplir los 10 años, va a tener mayor preponderancia a realizar o conductas negativas. Entonces, con estos elementos de estudio, estimados amigos, dices, bueno, son situaciones que se pueden presentar en los adolescentes en diferentes situaciones, pero vamos a ver que puede haber una escalada mayor de criminalidad, es decir, una juventud violenta, en donde obviamente aquí las medidas se van a encarecer y se buscará la medida mayor socioeducativa para poder corregir esta conducta. Tenemos que también los jóvenes, por su mismo entorno social, las manifestaciones estudiantiles es un foco rojo. Los movimientos políticos o perturbadores nos van a dar pie precisamente a entender cómo políticamente los jóvenes entran a esta dinámica de grupos de choque. Ya hemos visto manifestaciones como en el Día de la Mujer, en cuestiones del 2 de octubre, en manejo de defensa de ciertos derechos, los jóvenes son uno de los grupos más participativos, pero también obviamente es un elemento de frustración y agresividad, en las cuales su presencia ha desencadenado también el mayor número de actos negativos. Esto nos va a dar pie al vandalismo, que son actos de fines adquisitivos, apoderarse de bienes, pero también elementos tácticos para desequilibrar ideologías, ataques de represión, y que los grupos que se encuentran de jóvenes en esto generalmente son de estratos sociales bajos. En el homicidio se ha entendido que hay un aumento en el homicida, generalmente en varones que provienen de clase media baja, de estratos sociales marginados, consumidores de alcohol o drogas, y en que su momento de la agresión también se sintieron influenciados de mayor agresividad ante ellos. El agresor sexual, aquí vamos a ver que son hombres jóvenes, acomplejados, con un nivel cultural y económico bajo, con tendencias a un consumo de alcohol y drogas,
y generalmente dificultades para establecer relaciones sanas. Y en el robo predominan obviamente las cuestiones del robo a vehículos de autotransporte, robos con violencia a las personas, los atracos generalmente en bancos también se presentan, no con tanta frecuencia, pero sí son más brutales en su ejecución. Muy bien, hasta aquí en este momento, ¿qué es lo que podemos entonces entender la importancia de la criminología para poder comprender estos fenómenos, compañeros? Los quiero escuchar, por favor. Yo tengo una pregunta. Adelante, maestra, por favor. Me llama la atención de que se habla nada más del sexo masculino y no se habla de la delincuencia de las mujeres. ¿Me podría explicar un poquito mejor al respecto? Si hay estadísticas o no pinta, pues, que los antecedentes de delitos cometidos por mujeres no dan ni para hacer estadística. ¿Puede ser eso? Mire, vamos a encontrar que, bueno, hablamos en general de los comportamientos que se presentan, pero la delincuencia en el ámbito juvenil en mujeres son más tendientes a realizar situaciones, una, de estafas, dos, también de cuestiones sexuales en el manejo hoy en día de pedir dinero, generalmente se dedican a la estafa, y también encontramos el modelo de una prostitución disfrazada, que son las escort. Ahora encontramos jovencitas de secundaria que están obviamente con los famosos búsqueda de los sugar daddy, en donde precisamente el adulto les provee obviamente estos satisfactores, pero encontraremos que en la ley pues obviamente está prohibido tener una relación de tipo sexual con un menor de edad o un adolescente. Entonces, estos son de las conductas. También se dedican mucho a la cuestión del robo, el tipo fardero. Los farderos, pues, son aquellos que introducen un sinnúmero de elementos, de objetos en las tiendas o en lugar donde se introducen, y obviamente, pues, los extraen. Esto, yo estuve viendo en la delincuencia en mujeres, que la presión de la reeducación es más factible en ella. Por ejemplo, cuando vi en el reclusorio, que está en bueno, el centro de integración que está en Vivero, en las mujeres, pues son tipo internado, les dan una vestimenta, les dan actividades recreativas, la parte de educación. Era una parte más proclive en la mujer para hacerla, reinsertarla socialmente más rápido. En cambio, la de varones de San Fernando en su momento, cuando llegué a ingresar a analizar ellos, en San Fernando los varones son más atendientes a la agresión, a ser reactivos ante las figuras de autoridad. Entonces, sí hay cambios importantes, tanto en los modelos obviamente femenino y masculino, pero obviamente atendiendo al caso concreto, las estructuras que hablamos se aplican a ambos. O sea, el manejo de una mala relación con los padres, el manejo de las cuestiones generacionales, el manejo del conflicto de figuras de autoridad, el sano desarrollo que tienen. De hecho, ahorita hablaremos un poquito en la narcocultura de ella, de la joven buchona, en cómo también esto nos influye a modelos de sustitución de grupos de grupos de poder entre mujeres, que entre más jóvenes, más seductoras, son más valiosas para el crimen organizado. O sea, sí ahondaremos un poquito más en ello, pero no sé si con esto quede más clarificado, más. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ¿desde dónde nos visita? Desde Sonora, desde Sonora. Hermosillo. Acá Muy la bien. cultura buchona, pues sí la conocemos mucho. De hecho, ahorita es lo que vamos a empezar a hablar despuesito, pero sí, allá es una zona que se da mucho eso, como usted lo indica. Acá hay estudios muy importantes al respecto, hasta hubo una exposición de arte, de lo que implica, incluso, bueno, está interesante y luego les comparto la investigación que se ha hecho acá al respecto. Muy bien, maestra, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más, queridos compañeros? Es para que participemos. Adelante, los escucho. Me parece que no hay nadie más, maestro. Muy bien. Vamos a encontrar, gracias, maestro. Vamos a encontrar que dentro de esto,
estos factores de estudio nos ayuda precisamente a precisar cuál va a ser el plan de medidas a atender si queremos que el adolescente tenga una situación de un procedimiento en externación o en internación. Entonces dices, bueno, un procedimiento en externación, el adolescente cumple con las medidas de estudio, tiene una actividad integradora en el seno familiar, tiene elementos obviamente de tener actividades extracurriculares, se dedica al gimnasio, se dedica al deporte, tiene algún tipo de estudio extra que le agrade. Entonces dicen, bueno, el juzgador al momento de evaluar dices, bueno, vamos a ver de dónde proviene su estrato, en este caso social, para ver si la medida puede ser en internamiento o en externación. Entonces dicen, bueno, si es un adolescente que tiene elementos positivos para un sano desarrollo y no se vaya a sustraer, pues podemos decretarle una medida en externación. Pero si vemos que hay elementos negativos, obviamente el juzgador, obviamente entendiendo en el interés superior del menor, pues buscará las medidas más indicadas, pero en este caso será un internamiento. Por eso, este tipo de valoraciones dices, bueno, sí tengo elementos para poder buscar un procedimiento de externación o una suspensión del procedimiento, pero tengamos estos reforzadores para proponer. Entonces, esta parte de la criminología, hemos visto que son las características individuales, pero vamos a ver qué pasa con los elementos externos. Lo que platicábamos acerca del manejo del estudio de la cuestión de la narcocultura. Y esto, dependiendo de la zona del país donde hemos platicado, cómo puede favorecer. Vamos a... Um, listo. Esto nos da el tema de lo que se conoce de las llamadas subculturas criminales o la llamada narcocultura. Esto nos indica que en México ha tenido una evolución importante histórica desde la etapa de la Revolución, en donde a través de los corridos se ha dado una representación de los acontecimientos más importantes a lo largo de la historia de México, haciéndose populares entre la población la narrativa de ciertas historias y que estos corridos de enfrentamientos, contrabandos y semblanzas de la vida del narcotráfico se han hecho un modo de vida. Esto también vamos a ver que está influenciado por los medios masivos de comunicación, en donde se ve esto como una moda, la llamada narcocultura a nivel de zona, pero hoy en día en nuestro país hemos tenido un mayor aumento en la población de ello, teniendo una aceptación en los jóvenes con mayor preponderancia. Esto quiere decir que al momento que nuestra juventud observa que es más sencillo estar en el narcotráfico y tener una buena cantidad de ingresos de dinero, ¿para qué estudio? ¿Para qué me preparo? No tiene caso, prefiero tener una vida de rey a una vida de buey, como dicen, donde dicen, bueno, es más fácil estar en la comisión de conductas ilícitas. Esto nos ha dado pie, lamentablemente, y lo vemos en Netflix, en las diferentes plataformas también, en las series de televisión, la inclusión de figuras del narcotráfico en la vida del adolescente. Por ejemplo, Sin tetas no hay paraíso, La Reina del Sur, el manejo de El Pirata de Culiacán en la parte de los Facebook, cuando sacaba sus Facebook Live, en donde los jóvenes dicen, bueno, esta es la figura de poder, es una figura de diversión, una figura de atracción para otros, y también no solamente lo vamos a encontrar en los medios masivos, sino también en la literatura. Al hacer las semblanzas de vidas de narco, incluso las películas que favorecen cultos religiosos relacionados con estas conductas, como es Malverde,
dentro del llamado religión católica. Estas historias y esta correlación de situaciones nos van a dar pie a lo que se conoce la llamada apología del delito. Es decir, ante un hecho que se ha hecho referencia de la conducta delictiva, los individuos tienden a repetirla. Por ejemplo, en Conquista del Castillo, que en su momento lo marcaron como un romance con el Chapo, pues decían, bueno, es una vida romántica, una vida de misterio, pero hasta todo eso, ¿cómo influencia en los jóvenes? En que ellos dicen, bueno, vamos a llevar a cabo nosotros la misma conducta. Por lo tanto, la narcocultura es una representación de la sociedad. Ha sido difundida por los medios masivos y que obviamente los jóvenes cada vez quieren más ingresar al narcotráfico. Los narcotraficantes son los modelos a seguir hoy en día, se narran sus hazañas, pero también vamos a ver que hoy en día las mujeres también están siendo influenciadas por ello. Por ejemplo, se colocan uñas decoradas con cristales de Swarovski, portan radios, teléfonos. El corte es muy distintivo en hombres en estilo militar y en las mujeres el que estén largo y lacio. La retribución importante también de estos jóvenes a sus comunidades, ya sea que hagan donaciones, ya sea que hagan aporten a la sociedad, recordarán la hija del Chapo, cuando estuvo el auge de la pandemia del COVID hace 3 años, ella se dedicó en la zona norte del país a repartir despensas, a repartir ayuda a las zonas de los pueblos cercanos en donde ellos se encontraban, precisamente como una retribución en donde dice la población, si el gobierno no nos da y ellos sí nos aportan en cuestiones de seguridad, nos ayudan a tener cuidado y nos ayudan a tener para salud, pues obviamente esto es muy seductor para los jóvenes que dicen, bueno, es que son figuras de respeto. Prefiero ingresar a esta conducta negativa a participar socialmente en conductas aceptadas. Vamos a ver que el culto que se dan son largas horas de tambora, la cuestión del manejo de la música, de crearse un falso respeto, creyéndose que eso no es un pesado, pero es un individuo que infunde miedo y temor. Malverde es un santo muy parecido a la figura del Robin Hood antiguo. Decían, bueno, es que él le quita a los ricos para darle a los pobres, pero sus cultos de adoración vean desde metralletas con oro, circonias, dólares, lingotes, todo para obviamente tener una cultura de prosperidad y apoyo de este santo. Entonces también es parte de las cuestiones religiosas en este aspecto. Los jóvenes, por lo tanto, ya quieren imitar completamente a estos individuos. Los vemos con gorras cariboleadas, vestidos con sombreros, tenemos la cangurera, camisas de colores, precisamente que los distinguen. Que estos individuos les encanta escuchar en el narcocorrido los levantones y el tráfico de drogas. Por ejemplo, en Sinaloa, los grupos que plasman sus letras en consumo de alcohol, de drogas, de descuartizados, en la lucha de los grandes capos, es pan de todos los días. El buchón también se distingue también por la cuestión de la moda. Les gusta vestir faraónicamente, les gusta utilizar marcas de renombre, tienen una conducta de consumo en carros, en motos, les encanta comprar casas, gastan el dinero de manera desmedida, ya que indican que es factible que en cualquier momento van a perder la vida y que es mejor vivirla intensamente. Las jóvenes, precisamente en estos grupos, subculturas criminales, se están adecuando y hay una transformación cultural en ciudades, en donde, bueno, encontramos a los darketos, punketos, emos, pero la narcocultura cada vez está influenciando más en los jóvenes y encontraremos tanto en hombres como mujeres conductas de secuestros, robos, asaltos a manos armadas, venganzas entre los cárteles, y que estos jóvenes cada vez están flexibilizando más estas conductas. El joven buchón viste con playeras con símbolos grandes, como Dolce Gabbana,
rosarios de oro, joyas, cuernos de chivo, cangureras en donde traen generalmente su dinero. Estos individuos, como dicen que tienen poca probabilidad de sobrevivir, se basan a gastar dinero de manera desmedida. Y por lo tanto, también hay que saber diferenciar que no es lo mismo un narco junior que un buchón. El narco junior son aquellos juniors de la mafia en donde tienen lujos, tienen poder, acuden a universidades, se codean de jóvenes de su mismo estrato y van obviamente teniendo situaciones de acuerdo a su poder adquisitivo. Estos narco juniors se sienten atraídos y protegidos por sus padres, se van a universidades extranjeras, hablan varios idiomas, coleccionan todo lo posible objetos que les puedan significar obviamente un poder, estudian el manejo del lavado de dinero. Generalmente aquí, y a lo que respondíamos a la duda de su compañera de hace un ratito, las mujeres son las que más se preparan para hacer negocios internacionales, marketing, administración de empresas, es decir, a fin de cuentas, es un sustento que tiene que ser trabajado. Otro elemento también de estudio importante son las redes sociales. Los narco junior presumen joyas, carros, lanchas, bajos de dólares o euros, avionetas, aviones, mujeres y todo, y vehículos todoterreno. Es una vida muy seductora, en donde esto muestra una conducta hedonista principalmente para ellos. Por ejemplo, aquí tenemos a los hijos de Ismael, el Mayo Zambada, Serafín e Ismael, en una playa, y vamos a ver que los jóvenes pues gustan de la convivencia social, tiene tiempo obviamente dentro de ello para poder relacionarse en las redes, con una conducta muy seductora. Por lo tanto, estos individuos ya no se cubren. Antes, entre estas figuras, el anonimato era muy importante. Hoy en día se muestran de manera abierta. Tienen una visión desmedida, a diferencia de los padres, porque aquí tienen obviamente las decisiones de control basándose en la publicidad que puedan tener. Por lo tanto, las joyas, los autos, la ropa, la adquisición también de cuestiones ambientales, el tráfico de animales exóticos, todo como único reto de precisamente vulnerar a la autoridad. Entonces vamos a ver que los jóvenes les gusta el cabello de qué tipo militar, ropas de alto valor y mostrando obviamente las armas. Las damiselas, pues cuerpos muy formados, cabellos largos, muy cuidados, el manejo de gimnasio y cuidados que entre más joven, más valiosa es. Por lo tanto, el buchón tiene ciertas cuestiones económicas que no le alcanza a tener toda esta vida, a diferencia del narco junior. Por lo tanto, el buchón hace el trabajo sucio, es el que vende la droga hasta convertirse también en sicario. Las mujeres tienen un cuerpo esbelto y curvilíneo, pero se venden al mejor postor. Son las llamadas damiselas del crimen. Por lo tanto, la buchona le gusta usar ropa de Burberry, Dolce Gabbana, Versace. Los accesorios que traen son rosarios de oro, luces, cadenas, les gusta usar mucho los brillos. Y que por lo tanto, estas jóvenes, como vienen de un estrato social bajo, igual que sus compañeros, hacen a toda costa para mantener un estatus de vida. Entre más joven sea la buchona y más arreglada, mayores privilegios va a tener. Conforme va pasando la edad, generalmente quedan relegadas y son vistas como cosas. Por lo tanto, en nuestra situación de la delincuencia infantojuvenil en México, los jóvenes han imitado modelos a seguir, incluso adquiriendo ropa de marcas, aunque no sean originales o piratas. Antropológicamente hablando, esta gravedad de esta moda se ha disparado de manera alarmante y que por lo tanto estos jóvenes de escasos recursos ya no quieren ser atletas, ya no quieren ser cantantes, no quieren ser médicos,
sino que buscan precisamente en el mundo del narcotráfico subsanar toda su vida negativa. Las redes sociales tienen una gran influencia hoy en día y es importante el monitoreo que deben de hacer los padres para saber cómo quién se están relacionando sus adolescentes para no caer más tarde en ellos problemas. Los jóvenes, por lo tanto, su meta hoy en día es ser un buchón reconocido, tener dinero, tener lujo, tener estatus y poder que esto influencia. Obviamente nuestras redes sociales es un vínculo que cada vez está captando mayores poblaciones, pero que también los padres debemos de tomar un factor de estudio de prevención y buscando tener el cuidado qué es lo que ven nuestros jóvenes en las redes sociales. Bien, me gustaría escuchar sus puntos de vista de cada uno, compañeros, para que tengamos una interacción más rica en ello. Por favor. Maestro, buenos días. Buenos días, maestro. Tenemos el gusto con Tu servidor, Marco Antonio Acuña Manzano, de San Luis Potosí. Pues todo lo que usted nos ha explicado es muy claro y creo que todo lo entendemos a la perfección. Es precisamente por eso que no lo interrumpimos ni le hacemos más cuestiones, porque gracias a sus palabras es muy claro y concreto y le agradecemos que nos siga compartiendo sus conocimientos. Muy amable y buenos días. Gracias, compañero. Entonces, ¿desde dónde nos viste usted? Dice De San Luis Potosí, Muy bien. pero soy de Tamaulipas. Ok. Mire. Así es, doctor. Muy bien. Muchas gracias, compañero. ¿Quién más, Buenos por favor? Buenos días. Sí, ay, perdón. Maestro. No. ¿Quién? Maestra Elvira y después el maestro Rigoberto. Sí. Yo quería pedirle de favor si me puede recomendar algún libro o alguna cosa para que yo vea, porque usted mencionó al principio criminología infanto-juvenil. Así es. Entonces, tengo entendido que hay una criminología del desarrollo. ¿Es la misma de la que usted está hablando? Exactamente. Y entonces, quiero conocer ¿Qué más Biblia? sobre... Muy bien. Mire, hay el libro de Peggy Ostrowski, de la violencia, de Editorial Manual Moderno. Esto nos habla precisamente de cómo la violencia se ha desarrollado en el ser humano desde la infancia hasta la edad adulta, pero habla un apartado interesante ahí. El libro se llama Violencia y es de Peggy Ostrowski, de Editorial Manual Moderno. No le escucho su audio, maestra. Peggy Ostrowski, dijo. Peggy Ostrowski. Este es un libro muy interesante en eso. Ahora bien, el libro de la doctora Esmeralda Martínez Lara, de Sistema Penal Integral para Adolescentes, de Editorial Letzanaya, nos habla un apartado interesante de esta perspectiva también. Tenemos también otro libro que nos habla de la delincuencia juvenil en la parte de las subculturas criminales, que es la llamada Criminología Crítica de Young, de Editorial Siglo XXI. Esos son los o sea, son los más claros, o sea, nos hablan muy interesantes. También hay de otros autores, ahorita hablaremos un poquito de ellos, del llamado síndrome del emperador, del doctor Vicente Garrido Genovés. El síndrome del emperador nos habla precisamente cómo el adolescente, desde la etapa de la infancia, ha tenido el control de la familia y obviamente es una conducta muy negativa. Esa es el libro de Garrido Genovés, es español. Ay, nada más que no me acuerdo si es Herder o otro, no recuerdo, pero es lo pueden encontrar en librerías del sótano, ese libro, El síndrome del emperador, de Vicente Garrido Genovés. Gracias. Muy bien. ¿Quién más, compañeros, por favor? Sí, maestro, buenos días. Buenos días.
Aquí me presento de aquí del maestro Rigoberto del Estado de México. Pues sí, Bien, comulgo con lo que decía el compañero que me antecedió en el uso de la voz, que efectivamente, pues, el tema yo creo que lo ha manejado de excelente manera, debido a que son propiamente cuestiones muy digeribles para poder entender ese tipo de situaciones y el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que ya, si bien es cierto, la música, las series, todo lo que va encaminado a lo que son, pues, las cuestiones buchonas, narcotráfico, cárteles y demás, influye bastante en la conducta de los adolescentes, ya que, pues bueno, me ha tocado ver cuestiones de que luego en ocasiones niños de 3 años andan cantando corridos, ¿no? Cuando nosotros a nuestra edad cantábamos canciones de Cricri, de Topollillo, y aquí ya cantan canciones ya de corridos tumbados y está medio complicada esa situación. Ha sido demasiado digerible, sería todo, maestro. muy bien. Sí, es parte precisamente del por qué precisamente hemos tenido un cambio importante en la conducta del adolescente y obviamente el cómo influye también en el ámbito de la educación de los padres. Bien, Mónica Méndez Hernández, Mónica, levantó la mano. Adelante, maestra. No le, se enciende su audio porque no la escuchamos. Compañera Méndez Hernández, se fue su cámara y no la escuchamos. A ver, tiene la mano levantada. ¿Sí me escucha? Ya la escuchamos ahí. Ah, ok. Miren, buenos días. Buenos días. La problemática de los adolescentes que yo he tenido enfrente a mí en diversos asuntos es el alejamiento que tienen ahora los padres, tanto padre como madre, haciendo su propia vida como adolescentes. Hay una forma que ahora tienen los padres de unirse a las redes sociales, de volver a ser adolescentes, de actuar realmente como si fueran ellos hermanos de sus hijos. Los dejan a la guarda y custodia de sus abuelos y ellos vuelven a ser adolescentes. Entonces, el hijo no tiene una dirección, no le atienden a los abuelos porque dicen no son mis papás, pero tampoco atienden a los padres porque ellos los abandonaron. Entonces, se está creando a un adolescente que solamente está tomando dirección de las redes sociales, de sus propios amigos, de su propia decisión, pero una decisión que no tiene ninguna dirección. Y con todo lo que está sucediendo de la una vida de narcos que nos están imponiendo últimamente, aquí en Chiapas he visto que los adolescentes han sido llevados por grupos delincuenciales y luego cuando los regresan, porque ya los adoctrinaron, cuando regresan son ellos los que están siendo halcones, los que están vendiendo drogas y que saben que el proceso penal para ellos no es tan duro como lo sería para un adulto. Entonces ellos dicen, bueno, pues yo voy a salir en 2 años o yo voy a salir en 5 años y no me importa, ya me dieron dinero, ya no soy tan pobre, ya tengo mucho, ¿sí? Cuando ellos no habían tenido absolutamente nada, ahora el poco dinero, $5,000, $2,000, para ellos es un mundo de dinero. Cuando ellos pierden la vida y también su libertad por esos
pocos pesos, pues por esos pocos dólares. Y realmente he visto que cuando una abuela es la que lo educa, lo maleduca, le es muy laxo todo lo que le enseña, ¿no? Y siempre dice, pobre mi hijito, lo abandonó su mamá y ahora pues yo tengo que solventar, ¿no? Y lo que hacen es darle la rienda suelta al muchachito. Desgraciadamente he visto muchos adolescentes que se pierden por esa situación, porque no hubo una figura paterna ni tampoco una figura materna. Y la abuela ni es ninguna de las dos cosas, más bien es como quien solapa todo lo que quiera hacer su nieto, o que ya no tiene fuerza tampoco para imponer una regla. Creo que esta generación de adolescentes está viviendo una vida horrible porque realmente no tienen familia, las instituciones tampoco existen para auxiliarlos. Solamente cuando caen dentro del sistema de justicia es que realmente se pone un poquito de atención sobre las necesidades de ese adolescente. Y aún así, las instituciones como el Ministerio Público a veces no se enteran de por qué el muchacho llegó a este lugar y tampoco les importa. Solamente son un número, solamente es una estadística. Y realmente las instituciones que deberían de existir para solventar todas esas necesidades que un adolescente puede tener, aquí no existen. Y si hay que pedírselo a las instituciones de salud, a las instituciones de educación, es así como un favor, siendo que también esas instituciones ignoran que ellos están obligados a resolver muchas de las cuestiones de los niños y niñas y de adolescentes que están no solamente en conflicto con la ley, sino todos. Y hay momentos en los cuales tú les pides algo a una institución de salud para auxiliar a ese adolescente y te dicen, no tengo, no puedo, no es para mí ese problema, ¿no? Y realmente dentro de su ley, de la ley de salud y también de la ley de educación, existe la obligación de asistir a los adolescentes en todas las necesidades que ellos puedan tener. Es triste que esa integración de todos los sectores para el auxilio de los adolescentes no se esté dando. Y no hay dinero. Y como sostener a un adolescente dentro del sistema es caro, es preferible dejarlo libre, dejarlo ir sin haber solventado absolutamente nada de lo que las necesidades que tiene un adolescente, ¿sí? Es muy triste porque es mejor detener a un adulto que no te va a hacer gastar tanto que retener a un adolescente que necesita el auxilio de todo el sector público y privado y que nosotros no hemos hecho las redes de apoyo necesarias para que ese adolescente, uno siquiera, salga adelante en este mundo tan complicado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Interesante precisamente el entender que sí es cierto que en el interés superior del menor lo que se busca es privilegiar que que el adolescente tenga el menor contacto con el sistema para evitar una contaminación, pero también lo es que el presupuesto es complejo para colmar verdaderamente las necesidades. Por ejemplo, ayer de lo que hablábamos en Sinacantepec, no hay, estábamos nosotros ahí con el adolescente, no tienen realmente el que puede estar, por ejemplo, la persona de confianza con él, que es su madre o su padre o quien él designe, que estuviera a su lado, sino que estaba sentado atrás. O sea, las salas no están diseñadas para un verdadero acompañamiento emocional. También en las audiencias es un derecho que tiene el adolescente que el sistema integral de la familia, el DIF, le designe un representante. Y si bien es cierto, se presentó el representante, pero nada más nos saludó, ni siquiera se acercó a preguntar
o en qué los podría apoyar, si el adolescente tenía alguna situación negativa, y este adolescente tiene crisis de ansiedad, o sea, declarada con estudios médicos. Y lamentablemente, pues, omisas las autoridades completamente, entonces son gastos o lastres en el proceso precisamente que dices, bueno, ¿cómo es posible que esta persona que debiera de estarnos ayudando a la contención emocional del adolescente, pues nada más va a sentarse, ni siquiera mayor actividad de poder dar una ayuda, una orientación? Entonces, realmente sí el Estado gasta en situaciones a veces innecesarias o en situaciones que no debiera, poniéndole más atención a otros elementos, y es muy bien a su aportación. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, quiero yo participar en cuestiones de lo que Adelante, maestra. comenta. Con todo gusto, adelante, maestra. Ok, gracias por el acceso. Bueno, en referencia a lo que comenta del tema, bueno, dentro de la adolescencia buchona, como así mencionan, sí, esto se da más en lo que es en la parte de Tamaulipas, toda la zona norte. En cambio, por ejemplo, la parte sur, de este lado del Estado de México, Ciudad de México, de este lado, ¿qué será? Hidalgo, son otros tipos de delincuencia juvenil. Por ejemplo, tenemos que niños, niñas y adolescentes están en cuestión de de un delito, por ejemplo, en donde yo he intervenido en cuestiones prácticas, les puedo dar a conocer, en Pachuca, Hidalgo. He estado nada más hasta el lado del Ministerio Público. Como bien mencionó una colega por ahí, bueno, entonces no voy a poder estar en audiencia. Efectivamente, no va a poder estar en audiencia si no comprueba que tiene ese conocimiento, porque la ley no nos está exigiendo tal cual una cédula en especialización en justicia penal para adolescentes. Nos menciona que debemos de tener conocimientos, más no nos menciona una cédula, por decir así. Ahora bien, en el estado de Hidalgo solo tenemos que justificar ese diplomado. Si ustedes pueden tomar ese diplomado, excelente, porque van a justificar, pero claro, todo tiene una vigencia. No, con este diplomado ya voy a siempre a estar defendiendo a los adolescentes, no. Igualmente, tenemos que tener por lo menos una maestría en juicios orales en materia penal para saber el procedimiento. Aquí en Pachuca, con eso pueden ustedes intervenir para defender a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, en los casos prácticos que yo he llevado a cabo es porque, por ejemplo, luego hay personas que les inician carpetas de investigación adolescentes para que les paguen una reparación del daño o simplemente para hacerles un daño. Porque a lo mejor el joven o adolescente, porque no es permitido decirle joven, el adolescente tuvo una relación con esta niña o adolescente y bueno, pues como ya no quiere una relación con esta adolescente, entonces le fabrica un delito. Y ese tipo de delitos son los que se llevan mucho de este lado, por ejemplo, en Hidalgo, en donde ya las adolescentes ya tienen ese conocimiento cómo hacerles el daño a los otros adolescentes jóvenes. Entonces, aquí es cuando tenemos que justificar y aquí interviene, como bien mencionó aquí el ponente, ahora sí que la especialización de criminología y criminalística, ya que van a ser las pruebas reinas para poder defender aquí al adolescente. ¿Y de dónde viene toda esa, ahora sí que eso que menciona la víctima, que viene siendo la adolescente? Ahora bien, también he intervenido en otros casos en donde los niños, niñas y adolescentes no son atendidos adecuadamente en el hospital, con esto que es el derecho a la salud. Dentro del derecho a la salud, simplemente porque son denunciados y bueno, ya son
ahora sí que imputados, vamos a pensar, o investigados. Entonces, que ya no tienen derecho, incluso el mismo hospital menciona, no, es que es un violador o es, o es un delincuente X, y ya no le los quieren atender, ¿ok? Pues entonces inmediatamente intervenimos como defensa. El Ministerio Público no nos permite en ese momento acceder con la víctima, porque, perdón, con el imputado, ya que menciona, bueno, caso práctico, menciona, es que usted no está nombrada, no la han nombrado. En su momento oportuno lo haré, pero sin embargo, en este momento los familiares me están contratando para intervenir y hacer el derecho a la salud de esta persona, porque es una persona hasta ese momento. No puede ser ni investigado, ni imputado, no porque ya tenga un señalamiento de que una persona adolescente le está señalando un delito, quiere decir que ya sea responsable. No, hasta ese momento todavía ni siquiera tiene una carpeta judicializada por ese delito. Aquí en referencia a esto, doctor Juan González, usted nos podría dar algo como un tip, por ejemplo, de cómo refutar o cómo presentar este tipo de pruebas. Sí, de hecho, maestra, dentro de lo que estaban saliendo a hablar del que presentamos una pericial en psicología, precisamente del entorno del adolescente, cómo se da precisamente de una manera adecuada su influencia en el seno familiar, cómo era la dinámica precisamente de estudio, de si era o no un agresor sexual, en este caso. Y obviamente el psicólogo al momento de nuestra estrategia le planteamos, bueno, maestro, necesitamos que si nos diga si esta conducta sexual efectivamente es probable en él, y obviamente en la evaluación a través de una entrevista, a través obviamente del manejo de la carga de las pruebas psicométricas, las pruebas desde la parte cognitivo-conductuales, nos arrojaron que no hay elementos de agresión en el adolescente, ni tampoco presenta una situación de un riesgo social que pudiera ser obviamente considerado influenciable para la víctima y que obviamente la víctima no tiene problema alguno con ello. Entonces, por lo tanto, además de con ello, ¿cuántas situaciones de asesoría psicológica debería de requerir obviamente este adolescente para que tenga una buena situación de reinserción dentro de lo que es el tratamiento, pero que también obviamente nos ayudara el psicólogo a ver si efectivamente las medidas de reparación del daño en las atenciones psiquiátricas y psicológicas a la víctima, cuántas sesiones requerían. En este caso, en el estudio planteado se manejan 10 sesiones. Entonces, bueno, esa reparación del daño, ¿cuánto cuesta una consulta psiquiátrica, una conducta psicológica? ¿Cuáles son las medidas adecuadas para que ellas puedan llevar a cabo estas situaciones en un consultorio, si tiene que acudir a un lugar, si fuera público, y que obviamente los hospitales pues no tienen la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo esas terapias. Entonces, la importancia dentro del estudio precisamente en los casos es ver si efectivamente las medidas que se están implementando psicológicamente hablando, las medidas de tratamiento médicas y las situaciones obviamente de valoraciones de riesgo en adolescente son suficientes para cubrir esa reparación. Y es por eso que es importante entender que si en la dinámica de este dictamen que nos presentó el psicólogo el día de ayer, su área familiar, que tiene una buena interacción, que proviene de una familia integrada, que tiene hermanos que le refuerzan ese apoyo, que en el área sexual es un área de estudio de entre los 15 a 16 años, un despertar sexual dentro de la normalidad, que no presenta conductas anómalas, y que en el área obviamente de presencia de algún perfil negativo no lo presenta, y que obviamente él está realizando actividades para tener un ingreso, para aportar dentro de lo que es en su casa. Entonces, todo esto, dependiendo del caso en concreto, nos ayuda en la parte forense a aportar elementos de convicción para que el juzgador en su momento determinado determine si la medida, en este caso el proceso, el adolescente lo sigue obviamente en externación, verificar si en el momento de la sentencia decreta que siga de esa misma manera o por el cambio de condiciones negativas que pudieran presentarse,
le decreta un confinamiento, internamiento, y esto nos ayuda precisamente a entender que cada caso, dependiendo de la entrevista que se haga al adolescente, nos dependerá una estrategia en particular. Y obviamente también atendiendo a lo que nos platica, estimada maestra, le dijeron, bueno, usted, perito, ¿es cierto que tiene una licenciatura en psicología? Sí. ¿Desde cuándo perita en el manejo del sistema integral penal de justicia penal para adolescentes? Desde el año del 2019 tengo una maestría, tengo una especialidad en adolescentes, tengo tantos diplomados acreditados en la materia enfocados a la niñez, para que obviamente en esa opinión, y de hecho le hicieron una pregunta interesante y es una parte que ahorita me gustaría compartirles. Bueno, usted como psicólogo tiene la facultad para decretar dentro del estudio de una medida cautelar si es o no recomendable que lo siga en internamiento de restauración. Le digo, si nos vamos a un criterio, pues el psicólogo evalúa el riesgo social que pueda tener en correlación con el estudio criminológico y efectivamente sí puede hacer una recomendación y esto nos lleve precisamente a que el menor, bueno, el adolescente, no se contamine en la mayor medida posible con el proceso. Pero ¿qué pasa precisamente al no tener esa especialización como ustedes comentan? Tenemos deficientes preparaciones en jueces, en fiscales, asesores jurídicos, defensores, policías. De hecho, la detención de este adolescente nos llamó mucho la atención, toda vez de que al momento de que lo hacen, nos comentan que llegan los policías a esposarlo, a someterlo, obviamente, sin él opusiera ninguna oposición. Y esto es grave porque obviamente los policías no debieron de haber realizado de esa manera arbitraria esa detención, sino que debieron de apegarse a un protocolo de actuación debidamente establecido en la detención para adolescentes y no lo hicieron. Y aquí es la importancia que escuchamos de la estimada maestra, que dicen, hay que acreditar esa capacitación, hay que acreditar esa profesionalización para que todos los operadores que intervienen sepan que el adolescente tiene que tener un debido cuidado en su sano desarrollo, porque lamentablemente pueden ser que le ocasionen un daño irreparable, a diferencia de los procesos de adultos. Entonces, por lo tanto, eso sí nos requiere que estos estudios nos hablen del desarrollo de la neurociencia, desde cómo el adolescente va conformando valores, proyección obviamente de estudios emocionales como la inteligencia emocional, precisamente para ver cómo puede comprender el respeto hacia otros. Entonces, es un tema muy complejo, maestra, pero sí, cada caso en concreto nos ayuda precisamente a entender que no podemos tener una receta mágica para todos los adolescentes. Hay algunos que son agresores sexuales por cosa fortuita, como este caso que les comento, otros que sí tienen indicadores patológicos, otros que el homicida influenciado por conductas económicas se orilló a ello, como son los sicarios, en la parte de la delincuencia organizada, otro fue por caso fortuito. Entonces, realmente cada caso amerita un estudio profundo de entender cómo puede tener ciertos valores de repelencia o también situaciones influenciables para poder tomar la mejor determinación, pero obviamente argumentándole precisamente ante las autoridades que sí puede haber una proyección de que el adolescente sea tratado de manera respetuosa con derechos humanos, no vulnerándole sus garantías, pero también entendiendo que su sano desarrollo, si no lo cuidan las autoridades, lamentablemente le puede provocar un daño muy severo. Es cuanto menos. Sí, muchas gracias por lo que nos aporta, doctor. De hecho, aquí en referencia a la criminología y a la criminalística, es ahora sí que es nuestra prueba para poder, en este caso, bueno, en todo lo que se llama, todas las materias, pero en este caso, si ustedes o nosotros, vamos por decirlo así, no tenemos esa cédula aún todavía, como bien nos menciona el doctor Luna, pues sí, pues si no queremos participar en estos cursos diplomados, pues bueno, vámonos a lo que es la especialización, y pues esa especialización pues sí nos cuesta de 40 a 50 mil pesos. Pero sin embargo, este tipo de diplomados sí nos sirven. Se los digo porque yo los he utilizado.
Y aquí, ¿quién va a reinar dentro de nuestras pruebas? Pues el médico legista, el criminólogo, el criminalística. Si los pedimos de manera idónea y pertinente para nuestro representado, en este caso vamos a pensar del lado del imputado, esas periciales son las que van a tener éxito, y no es tanto la especialización que tengamos, sino es cómo sepamos conducirnos y tomar las herramientas que tengamos para defender nuestro caso práctico. Sería todo. Claro. Muchas gracias. Muy bien, querida maestra. Sí, de hecho, tenemos contemplado con el maestro Luna para las próximas fines de semana. Vamos a dar un seminario presencial sobre la prueba pericial, precisamente para hacer ver que la importancia de un contenido metodológico, ver obviamente cuáles son las pruebas, son indiciarias, cuáles pruebas son de valor total en la parte criminalística o de valor subjetivo con la parte criminológica, y obviamente también en el manejo de las acreditaciones, el experto dónde se forma, cuánto tiempo debe tener, sus métodos de estudio y también obviamente el aspecto del metaperitaje, es decir, ver efectivamente los márgenes de error que los dictámenes puedan presentar y cómo el experto lo tiene que hacer valer desde una estructura precisamente dentro del silogismo pericial, de lo que nos marca la ciencia, el método y cómo el experto no llevó a cabo esa parte. De hecho, los estándares en este sistema es uno de los principales factores en donde los peritos lamentablemente cometen uno de los mayores errores. Por querer simplificar de un paso 1 hasta el 6, se brincan 3 pasos. Y lamentablemente cuando ya son objetos con abogados expertos, como la maestra en esta parte, de un interrogatorio o un contrainterrogatorio eficaz, pues evidenciar precisamente que no lo hicieron de manera indicada. Entonces, ahí el maestro Luna luego les va a decir qué es lo que vamos a hacer para ello, pero bueno, los estamos ahí invitando para que estén con nosotros. Muy bien, vamos a dar un último tema para que cerremos esta parte, para una reflexión importante de cómo la criminología nos está ayudando en una perspectiva de prevención y que la escuela también en el tema del llamado ciberbullying o bullying que está dando, ¿qué es lo que podemos hacer? Dentro de las áreas de especialización de la criminología, hoy en día está lo que es el manejo de la especialización. Esa especialización nos dice que no solamente va a haber criminología política, clínica, sino que también hay áreas ya especiales de estudio, como la parte laboral, educativa, y que obviamente esto nos va a ayudar. Vamos a encontrar en la niñez que en el desarrollo del ser humano se ha presentado dentro de esto alguna dificultad en su interacción social. Por lo tanto, en la infancia y adolescencia puede haber algo positivo o negativo que marque el proyecto de vida de cada sujeto. En esta etapa el ser humano experimenta cambios físicos, emocionales, está buscando su identidad. Puede generar confusión o mayor vulnerabilidad a las condiciones que se manejan en el seno escolar. Por lo tanto, hoy en día en este ánimo de especialización, la llamada criminología educativa son procesos que van a influenciar precisamente para favorecer la conducta antisocial, pero la criminología educativa buscará evitar o controlarla. La criminología educativa buscará la prevención de conductas desde la escuela, desde la formación de información de alumnos de amenazas o violencias propias de la convivencia familiar. De hecho, hay protocolos ya de la Secretaría de Educación Pública que orientan precisamente en este tema a qué sucede con los conflictos sexuales en niños en primaria y secundaria. Este protocolo nos dice, bueno, que la autoridad debe de allegarse de la información, debe de hacer un informe, debe de llamar a los padres e informarles de las consecuencias que estén sucediendo para que obviamente se deslinden responsabilidades con ello. Entonces, la escuela también tiene un factor importante, por ejemplo, en la prevención en el bullying, elementos de que anteriormente decían, bueno, es que antes el bullying se daba de manera presencial única y exclusivamente. Hoy en día, el ciberbullying
es un elemento de que el adolescente está en su casa y en las redes sociales, en el WhatsApp, en los grupos propios de, hay un bombardeo constante de estos jóvenes hacia ellos y lamentablemente han derivado en suicidios, han dado en derivado de atenciones psicológicas importantes, porque lamentablemente el adolescente no comprende el daño que pueda provocar. Por lo tanto, aquí es muy importante señalar que el criminólogo en una escuela hoy en día aporta trabajo en inteligencia emocional para un mejor autoconcepto, una mejor relación de alumno con compañeros, con profesores y su misma familia. Por lo tanto, la parte importante es enseñarles que ahí debe de haber relaciones sociales sanas, prosociales, integradoras e igualitarias, fomentando la corresponsabilidad en el seno familiar. El entorno, precisamente en la criminología ambiental, también nos ayuda a determinar los ambientes en las escuelas, queridos amigos. Algunos habrán tenido la oportunidad de ir a escuela particular, otros a escuela pública, pero el entorno precisamente de poca iluminación, la parte de condiciones de que no son las aulas diseñadas para la cátedra, la falta de preparación docente. Aquí queremos llegar con esta parte. Este caso de esta violación agravada sucedió en un aula de clases con un docente al frente del grupo, donde el docente manifiesta estaba revisando tareas. Pues bueno, ¿cómo es posible que un individuo docente, aproximadamente 55 años de edad, al dejarles una actividad a niños de secundaria, adolescentes, no se percatara de esa situación? Entonces, lamentablemente, la preparación docente es muy importante para que también se radiquen este tipo de situaciones. Ahora bien, dentro de ello tenemos áreas de oportunidad de estudio, como el manejo de la cuestión del género, la situación de la vulnerabilidad de la mujer en este tema, la violencia doméstica, el bullying, la ciberdelincuencia, que hablamos un poquito de ello. Hoy en día las redes sociales, la parte de la tecnología influye cada vez más para ser captados estos jóvenes. Hoy en día hay grupos de sicarios en base a videojuegos que dicen, bueno, yo veo que tienes mucha facilidad para el uso del arma, ¿no te gustaría conocer esto? Entonces, lamentablemente, las redes sociales o la tecnología influyen grandemente en esto. Tenemos el uso de drogas, el maltrato infantil también. Por lo tanto, la criminología, al desarrollar pensamientos integradores, integración y normalización de la libertad sexual y de género, se está luchando en contra de la discriminación. La niñez se pasa en las instituciones educativas, preescolar, primaria, secundaria, ya llegando a la etapa de la adolescencia en la preparatoria, y pues bueno, es nuestro segundo hogar. Por lo tanto, esto debe de favorecer a la realización de los niños para fomentar adultos responsables y que por lo tanto también, como bien señaló la maestra en Chiapas, ¿qué pasa si no les inculcamos reglas, no inculcamos límites, no inculcamos ese respeto que debiera de existir? Bueno, debe de haber una adaptación a reglas, deben de sentirse parte de la comunidad, aportar elementos de conducta de riesgo y tener obviamente esas conductas para poderlos atacar. Las instituciones educativas nos ayudará obviamente a identificación en el manejo con la familia para evitar que las conductas puedan volverse dañinas en un futuro. Como cuáles, bueno, burlas, desobediencias, interrupciones por parte del alumnado, conductas violentas, comportamientos discriminatorios, relaciones personales escasas. Obviamente es complejo estudiar a cada familia, pero en la escuela tenemos un bagaje de notar conductas de sospecha y que obviamente esto nos ayude a que el mismo profesor nos ayude a identificar el estado de ánimo del alumno y evitar situaciones lamentablemente como abusos o violaciones. Por lo tanto, una pedagogía criminológica nos habla que debe de haber estrategias para cada entorno,
Debe de haber un desarrollo curricular para los docentes para entender estas conductas y hacer los avisos correspondientes. El docente también debe de aprender a una buena escucha del alumno, generando confianzas para obviamente evitar la comisión de conductas antisociales. Por lo tanto, en esta interacción es un factor fundamental que el educador respete la legalidad, fomente el respeto a la cuestión del combate de la drogadicción, a las familias disfuncionales y el manejo de la exclusión social. El manejo pedagógico criminológico es entender que todo sujeto en una emoción puede derivar en una frustración, en miedo y en estrés. Y de ahí aprender conductas negativas como drogas, el uso de las armas y la violencia, magnificados obviamente. Todo estrato social, nos hablaremos precisamente de un comportamiento que lamentablemente puede generar confusión. Entonces, entenderemos que todo este contexto del combate en el estudio de la criminología infanto-juvenil, si bien es cierto, hay una manera de reacción ante los factores tanto endógenos como exógenos, también debe de haber una prevención eficaz, una política criminal por parte del Estado en el combate de estos indicadores, porque cada vez es mayor el número de los adolescentes que entran en contacto con el sistema penal. Y esto no debe de ser. Lamentablemente, siempre buscamos, hasta que se lleven a cabo las conductas, lamentablemente una reacción. Esto no es lo más recomendable. Si nosotros aportamos en el ámbito de prevención a través de pláticas, sensibilización, campañas de apoyo precisamente para con ello, reinteresaremos el ingreso del adolescente a este tipo de situaciones del manejo de la ley penal, pero también entender que hay procesos propios del adolescente que deben de ser encauzados y entran en una normalidad, pero es una línea muy delgada a que obviamente pueda llegar en este caso a este elemento. Entonces, estimados amigos, yo entiendo que es un contexto demasiado rico para tan poco tiempo, pero bueno, el maestro Luna tiene una visión integradora, una visión complementaria de muchas áreas del saber, pues bueno, le acerca a ustedes, a personas, para que puedan allegarse de un pensamiento crítico, analítico, sensitivo, y que obviamente eso nos lleve obviamente a una mejor perspectiva. Yo les agradezco sus bondades, ahorita pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, en caso de que las hubiera con lo que acabamos de acotar, y pues bueno, si gustan tener mis datos de contacto, me pueden localizar en mi número de WhatsApp, 55 16 54 61 24. También cuento con algunas publicaciones en manejo de cuestiones criminológicas. Si ustedes tuvieran a gusto ver mis obras, con todo gusto yo se las mando. Yo radico en Ciudad de México. Y obviamente tengo mi Facebook, me pueden encontrar como Juan Fernando González Porras. Ahí subimos material de algunas cápsulas, artículos que puedan ser de su interés, queridos amigos. Y estamos a su mejor disposición en la revisión metodológica de dictámenes, en manejo de estrategias, de política criminal y obviamente también en el manejo de litigio en adultos y en adolescentes. Pues muy bien, pasamos a la sección de preguntas y respuestas y también algún mensaje que nos quieran dar nuestras autoridades académicas y pues yo les felicito, queridos amigos, que el sábado se estén preparando. Elvira Romero, por favor. Sí, gracias. Otra vez, igual que hace rato. ¿Quién es un buen autor para pedagogía criminológica? En la pedagogía criminológica hay una colección de Flores Editor que nos habla precisamente de esta parte de cómo la educación influye de manera positiva. Son 12 tomos, ahorita no recuerdo cuál es de ellos, pero en la portada ahí viene este tema. Y otro autor que maneja este contexto de pedagogía es el doctor Wael Jical. También tiene varias obras en Flores Editor y nos habla de la pedagogía criminológica. Es un libro blanco. Tiene, de hecho, 3 meses que lo acaba de sacar el doctor. Entonces, eso es lo que yo le pudiera recomendar para acercamiento con ese tema. Además del uso de la inteligencia emocional de Goleman. El libro tiene uno para el trabajo, pero otros nos habla en general. Entonces, el de general es muy bueno para este tema, encauzando al adolescente. Y obviamente en las herramientas pedagógicas,
obviamente el manejo de las habilidades docentes es el tema para que pueda enfocarse a estrategias de prevención, maestra. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y si no, pues nos den nuestros avisos, nuestras queridas autoridades académicas. No, pues yo creo que es un tema relevante, mi querido doctor. Yo creo que sí tenemos que planear otras pláticas. La verdad es que para mí, como representante del grupo de estudio, es un honor tenerlo porque usted y yo contamos con una amistad ya de 15 años, nos hemos visto en diferentes foros y nos había dado esta gran oportunidad. El tema se me hace excelente, incluso estaba viendo una serie, El Tribunal de Menores, donde los capítulos primeros establece igual como un homicidio que cometen los jóvenes y pensando ellos que en el juicio no iban a ser responsables por esa minoría de edad. Hay que recordar que incluso por las edades, por las etapas etarias, los menores de 14 años no pueden ser sujetos a prisión preventiva y eso siempre tiene muchos años, que ha sido aprovechado por la delincuencia organizada para convencer a los jóvenes y que delincan. El famoso un niño sicario que había en Cuernavaca de 13 años. Ajá, y por eso se repite en todo el país. Desgraciadamente, pues yo lo veo, es un tema muy complejo, porque sí, nosotros vivimos en una zona, Ciudad de México, donde no hay tanto ese problema, pero la gente que vive, por ejemplo, en Zacatecas, la gente que vive en Sinaloa, la gente que vive en Tamaulipas, saben más acerca de ese tema, cómo la delincuencia se aprovecha de esa adolescencia. Gran tema, querido maestro. Muchas gracias, querido doctor, y pues estamos a la orden. Espero ha sido de su agrado para los estimados amigos y seguimos ahí a la orden. Como les había comentado, pues tenemos un seminario de la prueba pericial. Ya posteriormente el maestro les hará llegar la información esperándolos el día sábado 25, si no mal recuerdo, a las 10 de la mañana, pero ya les dará la información del maestro. También gran oportunidad de adquirir sus obras, que yo tengo algunas, pero adquirir las demás. Gracias y gracias a todos por participar. ¿Algo más quieran aportar? ¿Algo más, queridos amigos? Adelante. Agradecerle, maestro, por compartir sus conocimientos. Muy agradecido y esperemos que no sea la última, como bien dice nuestro líder, el Gabo, y estamos ávidos de aprender diario y a todas horas. Muy amable. Buen día para todos. La maestra Elvia Romero, con todo gusto, mi número celular, maestra, me puede mandar un WhatsApp, es 55 16 54 61 24. Yo radico en Ciudad de México. Ya en ese caso que checaremos, si ustedes gustan, pues ya los envíos para allá, donde ustedes lo soliciten. Muchas gracias. Ini, para todos, excelente ponencia. Muchas gracias. Claudia, gracias, muy buena exposición de los temas. Muchas gracias, maestra Claudia Zavala. Muy bien. Maestro, no nos queda más que agradecerle su excelente participación y gran ponencia. A nombre del grupo de estudio de la Luna, le agradecemos mucho que comparta sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimados amigos, que tengan un excelente sábado. Un abrazo. Igualmente. Y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego, Gracias, maestra. maestro. Hasta Hasta luego, maestro Porras. Gracias, maestro. Gracias.